Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy estaremos desarrollando en Realidad Nacional la unidad 2, el tema la población. Pero para ello debemos conocer ciertas definiciones para poder de esta manera conocer específicamente cómo se realiza el contaje de la cantidad poblacional, ya sea de una zona o un país. La población se denomina a la suma de personas que conviven dentro de un pueblo, provincia, país u otra área geográfica y poseen comúnmente características en común. Por ejemplo, el idioma. Por otra parte, en términos biológicos, una población será el conjunto de individuos pertenecientes a una misma especie y que habitan en la misma zona geográfica. Ya las fuentes para el estudio de la población vendría a ser el resultado de complejos y costosos procesos de la población, tanto de su estructura como los procesos que las cambian. Y estos procesos son tres. Primero, la natalidad. Son los nacimientos que se producen en una comunidad. Dos, la mortalidad. Es el número de personas que mueren. Y tres, la movilidad de la población. Esto ya se refiere al desplazamiento de la población por razones de trabajo, estudios u oportunidades. Actualmente se cuentan con tres tipos de fuentes para el estudio de una población y te lo cito. El censo de una población estadística consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento y que se hace cada 10 años. El segundo, las encuestas de población activa. Es un estudio estadístico destinado a capturar datos sobre el mercado de trabajo que se utiliza para calcular la tasa de desempleo, tal y como la define la Organización Internacional del Trabajo. Y el tercero vendrían a ser las estadísticas de movimiento natural de la población, que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el territorio nacional. Para ello debemos definir bien que la composición de la población se determina principalmente sobre la base de la edad y el sexo. A partir de la edad se pueden establecer tres segmentos: población joven, desde el nacimiento hasta los 17 años; población adulta, desde los 18 hasta los 59 años; y la población anciana o adulto mayor comprende entre los 60 y más años. Ya el sexo explica la proporción de hombres y mujeres que existen en un lugar determinado. La composición de la población por edad y sexo de un país es un aspecto demográfico muy importante, ya que proporciona datos sobre el potencial de su población económicamente activa, los recursos humanos con que cuenta y contará el tipo de actividad productiva que se puede desarrollar, los equipamientos y servicios que requiere en el presente y en el futuro. Viene a ser entonces el crecimiento poblacional. Es el cambio en la población en un cierto plazo y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una población en un determinado tiempo. Y esto depende fundamentalmente de tres tipos de factores. Factores naturales es la diferencia entre el número de nacimientos y de fallecimientos en una población determinada. El crecimiento natural es el resultado de esta resta y puede ser de esta manera: positivo, han nacido más personas que las que han muerto y la población aumenta normalmente; negativo,
han muerto más personas que las que han nacido y la población disminuye. Puede suceder si la natalidad es menor que la mortalidad o en casos de guerra, epidemias, pandemias que nosotros ahora estamos experimentando, entre otros. Y cero, que es el tercer factor resultante de los factores naturales. Han nacido el mismo número de personas que las que han muerto y la población total no cambia. Existe un equilibrio demográfico. El segundo factor en el crecimiento de una población son los factores sociales que dependen de la migración, un tema que vamos a estar desarrollando en otras clases. Es decir, del conjunto de personas que inmigran a diferentes zonas geográficas del mundo. Ya el tercer factor son los factores físicos, aquellos que están relacionados con el clima, la fertilidad del suelo, la abundancia de agua, entre otros. Si estas características se dan en su conjunto, entonces existirán grandes concentraciones humanas en una cierta zona territorial, como yo les había ya comentado en el primer video que les estuve enviando sobre la ubicación geográfica de nuestro país, en el cual hablaba que nuestro país, valga la redundancia, se divide en dos regiones y una de ellas es más poblada que la otra. Si por el contrario no aparecen estas características que ya estuve citando, entonces el área será considerada inhóspita y por lo tanto las agrupaciones de población será escasa, como ocurre en los desiertos. Y para realizar el estudio sobre todos los puntos referentes a una colectividad humana determinada, se recurre a la demografía. Y la demografía es la ciencia que estudia estadísticamente la composición, estado y distribución de las poblaciones humanas en un momento determinado de su evolución histórica. Y otro de los puntos que debes llevar en cuenta en tus conocimientos es que en el año 1957 la población mundial alcanzó la cifra de 5.000 millones de habitantes. Desde entonces, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido el 11 de julio como el Día Mundial de la Población para recordar el rápido crecimiento demográfico y los desafíos que ello implica. Para contabilizar la población, Paraguay tiene una larga tradición de 7 décadas en el levantamiento de censos de población y viviendas. El primer censo técnicamente comparable fue realizado en 1950, en el que se contabilizaron 1.328.452 personas. El siguiente censo fue realizado en 1962 y a partir de allí se mantuvo un intervalo de 10 años. Es decir, los primeros 6 levantamientos censales fueron realizados con la metodología de hecho o de facto. Esto quiere decir que los datos fueron tomados en el lugar que se pasó la noche anterior a la entrevista, sea o no en el domicilio del entrevistado. El último censo ejecutado fue un censo de derecho o de jure, donde los habitantes fueron censados en donde vivían habitualmente. Esto ocurrió en el 2012. Otro dato curioso